Bienvenidos a Historia Video. Hoy les traemos 6 historias random de misterio y terror, con los relatos más escalofriantes basados en hechos reales. Prepárense para sumergirse en lo inexplicable. Comencemos. La familia Perrón, la verdadera historia de El Conjuro. En 1971, la familia Perron, compuesta por Roger y Caroline y sus 5 hijas, se mudó a una antigua granja en Harrisville, Rhode Island, buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, su llegada a la casa desató una serie de eventos paranormales que transformarían sus vidas para siempre y que, años más tarde, inspirarían la película El Conjuro. Desde el primer día, los Perrón notaron que la casa tenía una atmósfera peculiar. Pequeños incidentes como objetos que se movían por sí solos o sonidos inexplicables rápidamente dieron paso a fenómenos mucho más aterradores. Caroline, la madre, comenzó a investigar la historia de la casa y descubrió que había sido construida en el siglo XVIII y que varias generaciones de familias habían sufrido tragedias en la propiedad, incluyendo muertes violentas y suicidios. Uno de los espíritus que parecía ser el más hostil era el de una mujer llamada Bathsheba Sherman, quien, según la leyenda, había vivido en la casa en el siglo XIX y fue acusada de practicar brujería y sacrificar a su hijo en un ritual satánico. Aunque no hay registros históricos que confirmen estas acusaciones, los Perron creían que su espíritu era el responsable de los eventos más aterradores. Los fenómenos escalaron rápidamente. La familia reportó sentir presencias que los observaban, escuchar voces que los amenazaban y experimentar ataques físicos, como empujones y rasguños. En una ocasión, Caroline afirmó haber sido poseída brevemente, lo que la llevó a comportarse de manera errática y aterradora. Desesperados, los Perron contactaron a Ed y Lorraine Warren, los famosos investigadores paranormales, quienes visitaron la casa y confirmaron que había una actividad sobrenatural intensa. Según Lorraine, una medium, el espíritu de Bathsheba era particularmente agresivo hacia Caroline y estaba empeñado en destruir a la familia. Aunque los Warren intentaron realizar una limpieza espiritual en la casa, los eventos no cesaron. Roger, preocupado por la seguridad de su esposa y sus hijas, pidió a los Warren que se marcharan, temiendo que sus intervenciones empeoraran la situación. Finalmente, la familia decidió quedarse en la casa durante casi una década más, hasta que pudieron mudarse en 1980. A pesar de los años que han pasado desde los eventos, las experiencias de la familia Perrón han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Sus relatos se han convertido en un punto de referencia para el cine y la literatura de terror, y su historia sigue siendo estudiada por quienes buscan entender los fenómenos paranormales. La granja de Harrisville, ahora un destino para los curiosos de lo sobrenatural, permanece como un símbolo de lo inexplicable, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan, desafiando las fronteras entre lo real y lo paranormal. La isla de Oak, el misterio del tesoro escondido. En 1795, en la costa de Nueva Escocia, Canadá, 3 jóvenes exploradores, Daniel McGuinness, John Smith y Anthony Vaughan, hicieron un descubrimiento que desencadenaría uno de los misterios más duraderos de la historia. En una isla llamada Oak, notaron un claro en el bosque con una hendidura en el suelo y señales de que alguien había trabajado allí anteriormente. Intrigados, comenzaron a cavar y pronto se dieron cuenta de que estaban excavando en lo que parecía ser un pozo cuidadosamente construido, un lugar que los llevaría a sospechar de la existencia de un tesoro escondido. A medida que excavaban, encontraron plataformas de madera a intervalos regulares de 3 metros, lo que sugería que el pozo había sido construido intencionalmente. A los pocos días, los jóvenes se dieron cuenta de que no podrían continuar solos debido a la profundidad y la dificultad del trabajo, y buscaron ayuda de inversionistas locales. Esta colaboración marcó el inicio de una búsqueda que se ha extendido por más de 2 siglos.
Con el paso del tiempo, el llamado Pozo del Dinero reveló una serie de misterios que solo profundizaron la fascinación. A unos 30 metros de profundidad, los equipos encontraron una losa de piedra con inscripciones en un lenguaje desconocido. Según algunas interpretaciones, el mensaje decía: 40 pies más abajo, 2 millones de libras están enterrados. Sin embargo, al intentar excavar más allá de esa profundidad, los exploradores se toparon con un sistema de inundación que llenó el pozo con agua de mar, frustrando sus esfuerzos. Este sistema de túneles inundables parecía haber sido diseñado específicamente para proteger lo que sea que yace en el fondo del pozo. Las teorías sobre quién podría haber construido una trampa tan compleja van desde piratas, como el Capitán Kidd o Edward Teach, Barba Negra, hasta sociedades secretas como los masones, los templarios o incluso los rosacruces. También se ha especulado que el pozo podría contener tesoros históricos, como el Arca de la Alianza, el Santo Grial o manuscritos perdidos de William Shakespeare. A lo largo de los siglos, innumerables expediciones han intentado resolver el misterio de Oak Island, invirtiendo millones de dólares y enfrentando desafíos casi insuperables. Trágicamente, 6 personas han perdido la vida en la búsqueda, lo que llevó a algunos a creer que la isla está maldita y que la maldición solo se romperá cuando una 7ª persona muera. Esta leyenda, combinada con las dificultades técnicas y los fracasos continuos, ha perpetuado el atractivo del lugar. En la actualidad, la isla de Oak sigue siendo objeto de investigación. Modernos equipos de exploración han utilizado tecnologías avanzadas como sondeos geofísicos, drones y robots submarinos para intentar desentrañar el misterio. Sin embargo, los túneles inundados y la complejidad del pozo siguen desafiando incluso los métodos más sofisticados. El caso de la isla de Oak no solo es un testimonio de la perseverancia humana, sino también un símbolo de nuestra fascinación por lo desconocido. ¿Qué yace en el fondo del pozo? ¿Es un tesoro invaluable o simplemente una ilusión creada por el tiempo y la imaginación? La respuesta, si es que alguna vez se encuentra, podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Hasta entonces, la isla de Oak continuará alimentando la curiosidad y el misterio, siendo un recordatorio de que algunos secretos parecen destinados a permanecer ocultos. El Triángulo de las Bermudas. Desapariciones inexplicables. El Triángulo de las Bermudas, delimitado por puntos imaginarios entre Miami, Puerto Rico y las Bermudas, es uno de los lugares más misteriosos y controvertidos del planeta. Durante décadas, esta región del Océano Atlántico ha sido escenario de numerosas desapariciones inexplicables de barcos, aviones y personas, lo que ha llevado a especulaciones sobre fenómenos sobrenaturales, extraterrestres y fallas en las leyes de la física. La notoriedad del triángulo comenzó a mediados del siglo XX, cuando un incidente en 1945 atrajo la atención mundial. 5 aviones militares de la Marina de los Estados Unidos, conocidos como el Vuelo 19, partieron de la base de Fort Lauderdale en una misión de entrenamiento de rutina. Durante el vuelo, los pilotos comenzaron a reportar problemas con sus brújulas y comunicaciones confusas. Finalmente, los aviones desaparecieron sin dejar rastro, junto con un hidroavión enviado en su búsqueda. A pesar de los extensos esfuerzos de rescate, nunca se encontraron restos de las aeronaves ni de sus tripulantes. Desde entonces, se han documentado cientos de desapariciones similares en el Triángulo. Barcos como el Mary Celeste y el USS Cyclops, que transportaban mercancías y tripulaciones completas, desaparecieron sin enviar señales de socorro, dejando a los investigadores desconcertados. En algunos casos, se encontraron embarcaciones a la deriva, pero sin tripulación ni señales de lucha, lo que aumentó el enigma. Las teorías sobre las causas de estos eventos varían ampliamente. Algunos científicos sugieren explicaciones naturales, como tormentas repentinas, corrientes marinas intensas o erupciones de gases de hidrato de metano desde el fondo del océano, que podrían provocar hundimientos rápidos. Otros
proponen fallos tecnológicos relacionados con anomalías magnéticas en la región, que podrían afectar los instrumentos de navegación. Sin embargo, estas explicaciones no logran cubrir todos los incidentes reportados. Por otro lado, los entusiastas de lo paranormal creen que el Triángulo de las Bermudas podría ser un portal hacia otra dimensión, un área de actividad extraterrestre, o incluso un lugar donde civilizaciones antiguas, como la Atlántida, dejaron tecnología avanzada que afecta el entorno. Estas teorías, aunque fascinantes, carecen de evidencia científica concreta. El Triángulo de las Bermudas también se ha convertido en un ícono de la cultura popular, inspirando libros, documentales y películas que exploran sus misterios. Aunque la investigación moderna ha intentado desmitificar la región, los enigmas asociados con el área persisten, alimentados por nuevas desapariciones y la falta de explicaciones definitivas. ¿Es solo un mito, o realmente existe algo extraordinario en este rincón del Atlántico? Esa es una pregunta que, al menos por ahora, sigue sin respuesta. La Torre de Londres, los ecos de su pasado oscuro. A orillas del río Támesis, en el corazón de Londres, se encuentra uno de los monumentos más emblemáticos y enigmáticos de Inglaterra, la Torre de Londres. Construida en 1078 por Guillermo el Conquistador, esta imponente estructura ha sido testigo de casi 1000 años de historia. Aunque inicialmente fue concebida como una fortaleza para proteger la ciudad, su papel cambió a lo largo de los siglos, convirtiéndose en palacio real, prisión, armería y escenario de eventos oscuros y sangrientos. Desde sus primeros días, la torre adquirió una reputación siniestra. Sirvió como prisión para aquellos considerados enemigos de la corona, y muchos nunca salieron con vida. Sin embargo, uno de los misterios más antiguos y espeluznantes es la desaparición de los príncipes de la torre. En 1483, Eduardo Pinil, de 12 años, y su hermano Ricardo, de 9, fueron llevados a la torre tras la muerte de su padre, aunque estaban bajo la protección de su tío Ricardo, quien se convirtió en Ricardo III. Los niños desaparecieron poco después. Nunca se volvió a saber de ellos, y los rumores de que fueron silenciados para asegurar el trono de su tío han perdurado durante siglos. Más de 200 años después, en 1674, 2 pequeños esqueletos fueron encontrados enterrados en una escalera de la torre. Aunque se presume que pertenecían a los príncipes, la falta de pruebas concluyentes ha dejado el caso abierto, y su destino sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia inglesa. La torre también fue el lugar donde se llevaron a cabo algunas de las ejecuciones más notorias de Inglaterra. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique Otelomisoko, fue ejecutada aquí en 1536 tras ser acusada de traición, adulterio. Su muerte, rodeada de controversias, dejó una marca imborrable en la torre. Según testigos, su espíritu aún vaga por los pasillos, a menudo sosteniendo su cabeza decapitada bajo el brazo. Este inquietante relato ha sido reportado por numerosos visitantes y guardias, quienes aseguran haber sentido su presencia. Además de estos eventos históricos, la Torre de Londres está llena de relatos de actividad paranormal. Guardias y visitantes han reportado sentir presencias inexplicables, escuchar pasos en pasillos vacíos y presenciar figuras que desaparecen al acercarse. Una de las áreas más inquietantes es la Casa de la Reina, donde se dice que residen las energías más fuertes y perturbadoras. La torre también alberga los famosos cuervos, considerados protectores de la monarquía. Según la leyenda, si los cuervos abandonan la torre, el reino caerá. La Torre de Londres no es solo un monumento, es un testigo eterno de los momentos más sombríos y fascinantes de Inglaterra, donde los ecos del pasado aún resuenan en sus muros. El monstruo de Florencia, un misterio sin resolver. Entre 1968 y 1985, la región de Florencia, Italia, fue aterrorizada por una serie de crímenes escalofriantes
que sacudieron a la comunidad local y desconcertaron a las autoridades. El autor o autores de estos hechos fueron bautizados como el monstruo de Florencia, un enigma que hasta el día de hoy sigue sin resolverse y que ha dado lugar a teorías que van desde sectas satánicas hasta conspiraciones políticas. El caso comenzó en 1968, cuando se encontraron los cuerpos de una pareja en un automóvil en las afueras de Florencia. Inicialmente, se trató como un incidente aislado, pero en 1974 ocurrió un caso similar. Otra pareja fue hallada sin vida en circunstancias inquietantemente similares. A partir de entonces, una serie de eventos siguieron un patrón aterrador. Parejas que buscaban privacidad en áreas rurales eran atacadas sin previo aviso. Los cuerpos mostraban signos de una violencia extrema, con un nivel de crueldad que sugería un motivo más allá de lo común. El modus operandi del atacante se mantuvo consistente. Utilizaba una pistola Beretta calibre 22 y luego sometía a las víctimas a mutilaciones post-mortem, lo que llevó a los investigadores a considerar que el autor tenía motivaciones rituales o psicológicas profundamente perturbadoras. El caso atrajo la atención internacional debido a la brutalidad de los actos y la incapacidad de las autoridades italianas para identificar al culpable, a pesar de los esfuerzos masivos por resolverlo. A lo largo de las décadas, el caso del monstruo de Florencia ha estado plagado de teorías y controversias. Algunos creen que los crímenes fueron obra de un solo individuo, un asesino en serie, con un perfil psicológico complejo. Otros sugieren que pudo tratarse de un grupo de personas involucradas en rituales ocultistas, basándose en las mutilaciones específicas realizadas a las víctimas. Incluso ha habido especulaciones de que figuras poderosas o influyentes estuvieron involucradas, lo que explicaría la falta de avances en la investigación. Varios sospechosos fueron arrestados y puestos en juicio a lo largo de los años, pero ninguno de ellos fue condenado de manera definitiva. Entre los más notorios estuvieron Pietro Pacciani, un agricultor local con antecedentes de violencia, y un grupo de hombres apodados los Amigos de Pacciani, quienes supuestamente formaban parte de una conspiración mayor. Sin embargo, la evidencia en contra de ellos fue insuficiente o poco concluyente, lo que dejó el caso abierto. El monstruo de Florencia no solo ha dejado un legado de terror en la región, sino que también ha inspirado libros y películas. Entre ellos destaca el trabajo de los autores Douglas Preston y Mario Spacey, quienes escribieron sobre el caso en el libro The Monster of Florence, que plantea preguntas inquietantes sobre los errores y encubrimientos en la investigación. A pesar de los avances tecnológicos en criminología, el caso sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de Italia. El monstruo de Florencia es un recordatorio de cómo incluso los crímenes más meticulosamente investigados pueden permanecer sin resolver, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud que nunca se desvanece. El incidente de Belmez, las misteriosas caras en la pared. En 1971, en el tranquilo pueblo de Belmez de la Moraleda, España, ocurrió uno de los fenómenos más extraños y enigmáticos del siglo XX. María Gómez Cámara, residente de una casa humilde, se sorprendió al encontrar lo que parecía ser un rostro humano, formándose en el suelo de cemento de su cocina. Al principio, pensó que se trataba de una mancha, pero con el paso de los días, el rostro se definió de manera inquietante, mostrando detalles como ojos, nariz y boca. Alarmada, María informó a sus vecinos, y rápidamente la noticia se extendió por todo el pueblo. Intentaron eliminar la figura raspando el cemento, pero el rostro volvió a aparecer en el mismo lugar días después. Decididos a resolver el misterio, reemplazaron el suelo por completo, solo para descubrir que nuevos rostros comenzaban a formarse en otras áreas de la casa, cada uno diferente y con expresiones que iban desde la tristeza hasta la angustia. El fenómeno, conocido como las caras de Belmez,
atrajo la atención de investigadores paranormales, científicos y periodistas de todo el mundo. Algunos expertos sugirieron que las imágenes podían ser causadas por una reacción química en el cemento o por humedad, pero estas teorías no lograron explicar la complejidad y el detalle de los rostros. Otros plantearon que podría tratarse de una manifestación paranormal relacionada con la historia del lugar, ya que se descubrió que la casa estaba construida sobre un antiguo cementerio medieval. María y su familia permitieron que equipos de investigación analizaran las caras. Se realizaron estudios fotográficos, químicos e incluso excavaciones bajo la casa. Aunque algunos escépticos afirmaron que podría tratarse de un fraude, nunca se encontraron pruebas concluyentes que desacreditaran el fenómeno por completo. Además, los rostros parecían cambiar con el tiempo, adoptando nuevas expresiones y, en ocasiones, desapareciendo para dar lugar a otros. El fenómeno continuó durante décadas, incluso después de la muerte de María Gómez Cámara, en 2004. La casa se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban respuestas, y sigue siendo uno de los misterios más documentados de la historia moderna. Las caras de Belmez no solo desafiaron las explicaciones científicas, sino que también dejaron un legado de fascinación y desconcierto. Este fenómeno sigue siendo un recordatorio de que hay aspectos de nuestra realidad que escapan a la lógica, invitándonos a explorar lo desconocido. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Conoces algún relato igual de escalofriante? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte tus experiencias más aterradoras. Nos leemos pronto en la próxima dosis de misterio.